Hola, estimados amigos en la fe. En esta cuarta y última entrega sobre la vida fuera del planeta Tierra o vida extraterrestre, queremos abordar lo que nos quedó del video pasado. Sería la continuación de la parte 3. Nosotros cuando hablamos de la vida extraterrestre partimos desde Cristo, ¿sí? Y desde la teología. Lo que encontramos a veces en internet o comentarios o de supuestas teorías sobre la vida alienígena o del fenómeno ovni o todo lo que involucra en ello debe ser visto a la luz de la palabra de Dios y de la obra de Cristo. Por eso cuando hablamos de la vida extraterrestre, el fenómeno ovni, su relación con el ocultismo, con la demonología, con el satanismo, partimos desde la victoria de Cristo en la cruz. Por eso tomamos como texto referente para comenzar esta última parte Colosenses 2, que en los versículos 14 y 15 nos cuenta sobre la obra de Cristo lo siguiente. Que en la obra de Cristo en la cruz lo que sucedió fue que Él logró esto, logró anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y así logró despojar a los principados y a las potestades malignas, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Debemos recalcar esta realidad porque allí en la cruz se cumple la profecía de Génesis 3:15, donde Cristo vence a Satanás, a los demonios, a todos los seres espirituales de maldad que tenían dominada y esclavizada a la humanidad bajo el pecado. Cristo viene para liberarnos, ¿sí?, de todo dominio de maldad. Y esta es la gran obra de Cristo, la gran obra de redención, la gran victoria de Dios por nosotros en su pasión, muerte y resurrección. Y de eso tenemos que tener absoluta certeza y claridad, en especial cuando abordamos el tema de los seres extraterrestres o de los ángeles caídos y de su lucha actual contra Cristo y su iglesia. No debemos tener ninguna duda de que nuestro Dios está de nuestra parte. Por amor al mundo, por amor a la humanidad, Él se encarnó, cumplió la profecía de Génesis 3:15 dada por Dios a Adán y Eva allá en el Edén. Y entonces no debemos por qué temer la aparición de estos seres extraterrestres, que en verdad no son más que ángeles caídos en esa apariencia. Es importante porque la obra de Dios, la obra de Cristo, en relación a nosotros, por amor a nosotros, está relatada en los siguientes versículos y donde hay eh, una relación con el fenómeno que estamos abordando, ¿sí? Los ángeles caídos, conducidos por Satanás, hoy día pueden revestirse de seres de luz, comunicando supuestos mensajes de paz y armonía para la humanidad, pero que en el fondo se oponen al Evangelio de Cristo. Así es que tiene lugar la batalla espiritual entre los servidores de Satanás y los de Cristo, entre el mensaje de estos seres de las estrellas, de las religiones ovni, y el mensaje cristiano, entre el otro evangelio y el verdadero evangelio. Por eso San Pablo manda dejar de lado dichos mensajes extraterrestres por ser engaños de Satanás, una herejía. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se nos cuenta que esta estrategia de Satanás y sus ángeles es
debido a que les queda poco tiempo. Estamos en los tiempos finales del mundo. Y a pesar de sus intentos desesperados, esta lucha de Satanás contra la Iglesia de Cristo al fin no tendrá éxito. Más aún, los cristianos son la primera línea de defensa de la humanidad, al hablar la verdad de Dios, para que más gente sea libre del poder del diablo, mediante la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Es lo que nosotros hablamos de iglesia y oficio pastoral. De esta misión, de esta tarea evangelizadora, habla, por ejemplo, Mateo 16, versículo 15 al 18, cuando dice Cristo a sus apóstoles: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las fuerzas del mal, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante recalcar estos versículos porque aparentemente no tendrían relación con el fenómeno extraterrestre o lo que serían los ovnis, etc. Pero en verdad sí, porque si lo relacionamos con el ocultismo, como hemos comprobado, o con un camino al ocultismo y al satanismo, entonces muestran la victoria de Cristo sobre estas fuerzas alienígenas malignas. Incluso en 2 Corintios 11, versículo 13 al 14, habla San Pablo lo siguiente: Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí podríamos ver la relación entre estos seres alienígenas y sus servidores o secuaces terrestres, ¿no? Que trabajan para ellos como servidores del mal. Incluso dice, ¿no? Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es capaz de disfrazarse de un ser venido de las estrellas. No hay ninguna duda de eso, como un mensajero del más allá, trayendo un falso evangelio. Y si no, fíjense, en Gálatas 1, versículo 8 y 9, lo repite, dice: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo deja muy en claro, casi como que en un caso hipotético se pone bajo maldición él mismo, o pone bajo maldición incluso hasta un ángel del cielo o cualquier otro que llega a cambiar la verdad de Dios, supuestamente porque faltó enseñar algo o faltó una faltó una revelación. Entonces viene un ser de las estrellas trayendo un falso evangelio. No, de ninguna manera. Hay que permanecer en la verdad antigua y apostólica. Y en Efesios 2 y Efesios 6, como leemos ahora, también nos cuenta San Pablo de la realidad presente del mundo, de que hay fuerzas espirituales de maldad, maquiavélicas, demoníacas, rondando alrededor nuestro, buscando a ver a quién pueden lastimar o engañar. De eso nos cuenta en Efesios 2, 1, 2. Dice que Dios nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de una lucha espiritual, ¿sí? Pero nosotros fuimos liberados por la gracia y misericordia de Dios de la muerte, del poder del maligno. Ahora tenemos una armadura espiritual, una lucha espiritual. Y dice por eso en Efesios 6, 11 al 12 lo siguiente. San Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra fuerzas humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto bíblico cobra mucho sentido cuando estamos hablando del fenómeno ovni, relacionado con el satanismo, con el ocultismo, con la demonología. Tiene todo el sentido del mundo, cobra incluso mayor sentido que antes. San Pablo está hablando acá de un ejército de huestes angelicales malignas. Dice, principados, potestades malignas, gobernadores de las tinieblas de este siglo presente, de este tiempo presente. Incluso dice dónde están. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de en las regiones celestes. Más claro que el agua. El pasaje bíblico que arroja luz sobre esto de las regiones celestes, donde hay huestes espirituales de maldad, que están también aquí en la tierra actuando, es Apocalipsis 12. Vamos a leer del versículo 7 en adelante, Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Habla de este conflicto celestial que hubo en el origen del tiempo, ¿sí? Allá cuando hubo la rebelión de los ángeles caídos, de los ángeles, ¿sí? Conducidos por Satanás, quedaron en condición de ángeles caídos, o sea, perdieron la bienaventuranza eterna, fueron lanzados a la tierra. Ahora les queda poco tiempo, gracias a la obra de Cristo. Los santos le han vencido. Y también dice, como prevención para nosotros, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque le queda poco tiempo, y está en lucha contra la iglesia y contra Cristo, que está en el seno de la iglesia por su palabra y sacramentos. Esto es muy importante recordar en estos tiempos. Por eso afirmábamos antes que los seres, supuestos seres extraterrestres o ángeles caídos, están en lucha contra Cristo y su iglesia. No hay ninguna duda de eso, según las Escrituras. Pero también están en lucha contra la humanidad.
contra la humanidad. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, en Apocalipsis 12:12. Para entender un poco más esto, veamos los siguientes versículos. Bueno, en el primer pasaje, en 2 Corintios 4, versículo 3 y 5, San Pablo dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A Satanás se le llama en el versículo 4 el Dios de este siglo, que mantiene ciega a la gente para que no puedan ver la luz del Evangelio. En Apocalipsis 13 justamente nos cuenta de Satanás y el control que tiene sobre su hijo, por así decirlo, el anticristo o el antimesías, político, la primera bestia, y el antimesías o el anticristo religioso. Cómo buscan el control tanto en la iglesia como sobre la raza humana. Y dice así, Apocalipsis 13, 1-10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y vi la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está hablando de la bestia política, ¿sí? Del anticristo político, por eso habla de las diademas, de las coronas. Sigue diciendo el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto de la herida de muerte que fue sanada, algunos intérpretes lo asocian con que al final del tiempo, en los últimos tiempos, habrá como una especie de resurrección del Imperio Romano, que fue herido de muerte, pero con este nuevo orden mundial satánico es resucitado por instigación de Satanás, ¿sí? Incluso habla de una era satánica donde se adora al diablo y se adora a este anticristo político. Dice también el versículo 5 en adelante, que también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Como breve comentario podemos decir que este antimesías o anticristo va a cambiar la ley de Dios, va a hablar grandes cosas, o sea, va a adulterar el lenguaje, lo que ya se anunciaba en el libro 1984, ¿no? La neolengua, ¿sí? Toda esta ideología de género y este cambio en el idioma. Habla cosas blasfemas contra Dios, ¿sí?
También dice contra su tabernáculo, o sea, contra el culto divino, contra la liturgia, destruye la liturgia. Incluso habla contra los que moran en el cielo. Y también que va a desencadenar una guerra feroz contra la iglesia de Cristo. Y está profetizado que la iglesia prácticamente va a ser destruida. Y se le va a dar autoridad sobre todas las personas del mundo. Y le van a adorar a aquellos que no tienen la fe de Jesucristo. Por eso dice, estén atentos, el que quiera oír, que oiga. Y también habla de la paciencia de la fe de los santos, porque va a ser un tiempo de tribulación breve, breve pero intenso. Por eso habla de los 42 meses, que donde Dios permite este breve tiempo de persecución y de persecución contra la iglesia por parte del diablo. Esto significa que Dios tiene el control, a pesar de que los sentidos no lo nieguen, o la razón o la experiencia lo niegue, pero Dios tiene el control según la palabra de Dios. No sabemos si este tiempo es literal o simbólico, 42 meses, 3 años y medio, si no me equivoco, pero es breve, eso es lo que importa, es un breve tiempo y feroz de persecución. Si vamos a la carta anterior al Apocalipsis, la carta de San Judas, tenemos en el versículo 6 y 7 que habla un poco más de estos ángeles malvados y también de la corrupción de la humanidad. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, escuchen esto, vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso es lo que le espera a los que se dejen marcar por la bestia y no guardan la fe de Jesucristo. El mismo destino que los ángeles malignos, el mismo destino que Sodoma y Gomorra, que los habitantes de ahí que fornicaron, o sea, fueron pecados sexuales antinaturales, contra la naturaleza. Aquí tenemos entonces de qué se trata también estos últimos días. Hoy día también estamos viviendo una situación semejante a la de Sodoma y Gomorra. Todo esto nos debe llevar al temor de Dios. Temor de Dios antes que temor a los hombres. Como dice Cristo en otra parte, no teman al que les puede dañar el cuerpo, sino a aquel que les puede dañar el cuerpo y el alma, ¿no? En el infierno. Vayamos ahora a Apocalipsis 20. ¿Vieron ustedes cómo cuando analizamos estos textos bíblicos es tan importante que hayamos partido en un comienzo de este video desde Génesis 3:15, de la obra redentora de Cristo, de la gran esperanza de la vida eterna, del gran consuelo que nos da Jesús? Porque son textos fuertes, son textos que en algún momento pueden causarnos sorpresa, asombro o miedo. Por eso también bajo la gracia de Dios y a la luz del Evangelio y de la victoria de Cristo debemos ver esta realidad. Veamos ahora Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, dice, que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese tiempo breve son los 42 meses, que pueden ser literales o simbólicos, depende del caso, como se interprete, que estábamos viendo antes en Apocalipsis 13. Pero fíjense, todo está bajo el control y la voluntad de Dios. ¿Sí?
Estos 1000 años también son simbólicos, representan todo el tiempo de la iglesia, el tiempo del Nuevo Testamento, em, y al final de este tiempo aparece el breve tiempo de Satanás y luego, dentro de lo que es la cronología de Apocalipsis, y luego el día del juicio, en el día de la venida de Jesucristo, todo junto. Esto merita otro video después para ver la cronología de Apocalipsis. Fíjense, dice en el versículo 7 al 10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí tenemos resumida toda la cronología de Apocalipsis, desde la ascensión de Cristo al cielo hasta su segunda venida. Los 1000 años simbólicos del tiempo de la iglesia, el breve tiempo de Satanás y luego el día del juicio final, donde Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre para siempre. También habla de la intervención de Dios, directa de Dios, salvando a su iglesia. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La ciudad amada, el campamento de los santos, se refiere a la iglesia. Por esa razón, como último texto, vemos lo que dice el apóstol Juan, ya no en Apocalipsis, sino en su primera carta, en 1 Juan capítulo 5, versículos 19 al 21, como exhortación final. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Como comentario final podemos decir entonces, en base a estos textos, que en su lucha contra la iglesia y contra la raza humana, estos ángeles caídos hace siglos vienen seduciendo y parasitando, por así decir, a los hombres, con obsesión espiritual y física, a fin de controlar los gobiernos humanos desde las sombras, dándoles conocimientos tecnológicos y genéticos muy avanzados, a cambio de adoración a Lucifer. Por ejemplo, eso es lo que vemos en la masonería, como los Illuminati. Por eso Juan dice, guardaos de los ídolos, guárdense de la idolatría, cuidado con quien adoran. También podemos comentar que aún sabiendo que están condenados antes del fin del mundo por un breve tiempo, Satanás y sus seguidores impondrán un gobierno totalitario comunista, con tecnología capaz de controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Apocalipsis 13 habla de este gobierno mundial satánico conducido por un líder humano llamado la bestia, el anticristo. Será la encarnación misma de Satanás. Este hijo del diablo tendrá libre acción por poco tiempo, en el cual sucederá la última guerra mundial. Y la iglesia, sabiendo esta realidad, se cuidará de la idolatría y se mantendrá firme en su confesión de fe hasta el final, que solo Jesucristo es el Señor, como dice en Filipenses 2:11. También, entonces, quedémonos con las palabras de 1 Juan 4:1.
frente a todo lo que hemos visto a lo largo de estos 4 videos sobre vida fuera del planeta o vida alienígena, recordemos lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Para eso tenemos la Escritura. El Espíritu Santo, a través de su santa palabra, nos guiará al conocimiento de toda verdad para discernir los espíritus, tener un discernimiento espiritual de la realidad, un conocimiento de la fe, para no ser engañados por ningún ser de luz que aparezca siendo como Jesús cuando no lo es, o como algún ángel de luz cuando en verdad es el diablo vestido de ángel de luz. Esto es muy bueno, este principio de sola escritura, sola gracia, sola fe también para estos tiempos finales. Espero que haya sido de su agrado, de su utilidad, y cualquier cosa pueden dejar sus comentarios en la descripción, debajo de la descripción del video. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.